Hola, vamos con la clase 2 que incluye cáncer de pulmón y de colon. Vamos a empezar con cáncer de pulmón. Bueno, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud del 2004, el cáncer de pulmón agrupó a todos los tumores primitivos epiteliales malignos del pulmón, excluyendo tumores pleomórficos, sarcomatoides, carcinoides y los derivados de las glándulas salivales. Es importante porque es la tercera neoplasia más frecuente en el mundo, pero con mayor mortalidad en ambos sexos en los países desarrollados. Su pronóstico global es malo y en general tiene una supervivencia global o total a los 5 años de solo estar vivos el 15% de los pacientes. Como pueden ver, según la Organización Mundial de la Salud, es el tercero en frecuencia, ¿sí? Pero el primero en mortalidad, como pueden ver acá, con la línea roja, ¿sí? A diferencia de la mama o el cáncer de próstata, el recto o el colon, el cervix, ¿sí? Y demás. Normalmente, ¿cómo se subdivide el cáncer de pulmón? En general lo dividimos en células no pequeñas y en células pequeñas. En células no pequeñas representa el 80 al 85% de todos los tumores diagnosticados de cáncer de pulmón. El adenocarcinoma a día de hoy es el más común, ¿sí? En general se ubica en la parte periférica del pulmón, aunque hay algunos subtipos, ¿sí? El carcinoma de células grandes y el carcinoma también de células escamosas. El cáncer de pulmón de células pequeñas representa un 15 a un 20% de todos los cánceres de pulmón. Generalmente se presenta en grandes fumadores, ¿sí? Y se caracteriza por su agresividad, su rápido crecimiento, su tendencia a dar metástasis y suele ubicarte en general en la parte central del pulmón. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de pulmón? Pacientes mayores de 60 años, importante el hábito tabáquico, la exposición al humo de la leña, la exposición a sustancias químicas que produzcan daños crónicos o a largo plazo a nivel pulmonar, la contaminación del aire y tener antecedentes familiares de cáncer de pulmón en la familia. En general, cuando tenemos un paciente que se presenta en la consulta con cáncer de pulmón, puede ser que sea asintomático o en general, muchas veces cuando esta etapa está un poco más avanzada, ya van a presentar algunos síntomas y signos. Como por ejemplo tos persistente, ¿sí? O que va empeorando a medida que pasa el tiempo, dolor de pecho, dificultad para respirar o disnea, sibilancias, pueden tener expectoración o tos con sangre, ¿sí? Sensación de cansancio todo el tiempo y además tener pérdida de peso sin una causa conocida aparente. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico por imágenes, ¿sí? En general, muchos de estos pacientes en la consulta, uno le pide una placa de tórax, ¿sí? Y lo que se puede ver muchas veces es una masa, ¿sí? A nivel de los campos pulmonares o agrandamiento del mediastino a nivel del ilio pulmonar, ¿sí? O múltiples lesiones. Posteriormente, en general, ya los oncólogos o los cirujanos de tórax suelen pedir una tomografía. Es importante recordar que son tumores que también tienen alta chance de presentar metástasis. Por ende, nunca es solo que pedir una tomografía de tórax y esta tiene que ser con contraste para poder valorar los ganglios mediastinales, ¿sí? Sino que también debe incluir el abdomen, ¿sí? Uno en general debería pedir siempre una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso para terminar de estadificar a estos pacientes. Aunque, como pueden ver en esta figura, para nosotros en general y por una cuestión de sensibilidad y especificidad, también uno podría pedir directamente un PET. ¿Sí? Un PET es una tomografía con emisión de positrones que lo que hacen es marcar una glucosa, ¿sí? Con 18-FDG, que es una glucosa marcada radiactiva, y en general a día de hoy es el estándar para nosotros para evaluar el diagnóstico inicial de los pacientes, incluso los cirujanos también. Es importante recordar que son tumores con alta probabilidad de tener metástasis a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Por lo cual también es importante en el momento de que lo vayamos a estadificar pedir una resonancia de cerebro.
un poco resumiendo lo que es las imágenes en nuestra estadificación, ¿sí? RX de tórax frente y perfil en general suele ser un paciente que consulta por tos persistente y demás. A veces uno tiene más a mano en las guardias o en las consultas, ¿sí? Pedir una tomografía de tórax frente y perfil, ¿sí? Y como dije previamente, uno debería pedir una tomografía de tórax y abdomen superior. En general pedimos abdomen y pelvis incluida, ¿sí? Por también la chance de tener metástasis a nivel óseo, ¿sí? Un centellograma óseo es lo que se usaba o se usa, por hecho, cuando uno no tiene acceso a pedir un PET, el PET con tomografía con FDG. Posteriormente, ¿cómo haremos el diagnóstico de estas masas? Es a través de una fibrobroncoscopía o a través de una mediastinoscopía que la realizan los cirujanos de tórax, o a través de EBUS, ¿sí? Que también permite, al igual que la fibrobronco y la mediastino, tomar biopsias, ¿sí? El EBUS es una fibrobronco con en la punta un ecógrafo, ¿sí? Que puede tomar biopsias más dirigidas hacia los ganglios del mediastino. Bien, como pueden ver, las fibrobroncoscopía, perdón, ¿sí? Suele ser muchas veces o ser suficientes dependiendo de dónde esté ubicado. Si uno tiene un nódulo muy periférico, muchas veces las fibrobroncos no llegan a tomar una muestra y suelen también dar falsos negativos, ¿sí? Otro que uno puede utilizar o mandar siempre es solicitar una punción con aguja gruesa, ¿sí? Guiada por tomografía. Por favor, a día de hoy, con todo lo que vamos a ir viendo más adelante y los marcadores que uno tiene que ir pidiendo en las biopsias, ¿sí? No realizar punciones con aguja fina, ¿sí? La tasa de complicaciones entre aguja fina y aguja gruesa no es muy diferente, pero sí el material que uno obtiene y las chances y el rédito que va a tener a través de la biopsia es mucho mayor. Por ende, es importante no realizar punciones con aguja fina, ¿sí? Porque muchas veces uno espera después, un mes, a veces, en promedio, el resultado de anatomía patológica, y cuando recibe el resultado de anatomía patológica dice que el material es insuficiente o tiene muy pocas células aisladas. Y eso no solamente cambia el pronóstico de los pacientes, sino que además genera una repunción, otro mes de espera, y son pacientes que necesitan comenzar en general con un tratamiento lo antes posible para poder definir, en caso de que sea quirúrgico, vaya a tener que hacer quimioterapia o quimioradioterapia, etc. Muchas veces, si estos pacientes también presentan derrame pleural o la biopsia sea por punción es muy peligrosa o la fibrobronco es negativa, también se puede usar videotoracoscopías dirigidas, ¿sí? En donde uno puede ir a tomar una muestra del tumor o del compromiso en algunos casos a nivel pleural y de paso realizar muchas veces un sellamiento para no seguir produciendo mayor edema, ¿sí? Como en la posterior vamos a ver cómo clasificamos al día de hoy, un poco lo del principio, la clasificación histológica, ¿sí? El 15% más o menos representa estos tumores de células pequeñas, ¿sí? O lo que se denomina carcinoma microcítico, ¿sí? En cuya inmunistoquímica vamos a ver una cromolanina A, una sinaptoficina, una NSE. Tienen alta cantidad de mitosis por campo, con un citoplasma escaso y una cromatina granular y sin núcleo, ¿sí? Dentro de la clasificación de células no pequeñas tenemos los dos grandes grupos, el adenocarcinoma y las células escamosas, ¿sí? El carcinoma de células grandes en general es no clasificable y suele ser poco frecuente, ¿sí? Pero bueno, también está presente dentro de los diagnósticos histológicos. El adenocarcinoma en general tiene una positividad para TTF1 y napsina A, ¿sí? Tiene una alta producción de mucina con una estructura tubular y glandular. Y el de células escamosas, poco menos frecuente, ¿sí? Presenta el P40 y el P63 positivos en la biopsia con áreas de queratinización, desmosomas y perlas córneas, como lo pueden ver, ¿sí? En las imágenes de las diapositivas. Ahora, todo lo que hablamos anteriormente, es decir, pedir una biopsia, pedir un PET, pedir una resonancia, etcétera, es importante, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer con toda esa información en general, lo que hacemos los oncólogos o los cirujanos de tórax o todos los que intervengan en general en las decisiones que se toman en estos pacientes, es tratar de estadificarlos, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a estadificar? Con
la última clasificación hasta ahora, que es el TNM, ¿sí? Que básicamente las clasificaciones en el TNM son clasificaciones pronósticas, ¿sí? Es decir, el estadio 1 le va mejor que el estadio 2 y así sucesivamente. Entonces, dependiendo del tamaño del tumor, dependiendo de la cantidad de ganglios comprometidos y si presenta o no metástasis a distancia, uno va a establecer los distintos estadios y por ende también va a, posteriormente a decidir qué tratamiento o cuál es el mejor tratamiento para estos pacientes, ¿sí? De acuerdo a la estadificación. Por eso estadificamos a los pacientes. Pero esta no es la única clasificación, sino que con el advenimiento de las nuevas tecnologías, uno, hoy por hoy, también presenta más, además de la clasificación histológica del TNM, uno también tiene que buscar en los pacientes, sobre todo en el cáncer de pulmón no microcítico, particularmente en el adenocarcinoma, distintas mutaciones, ¿sí? A esto vamos con esta diapositiva de qué es la clasificación molecular. La clasificación molecular, ¿sí? Ha cambiado radicalmente la forma de ver o de tratar al cáncer de pulmón, porque posterior a esto y estos descubrimientos vinieron desarrollo de un montón de nuevas moléculas, ¿sí? Contra el EGFR, ¿sí? El BRAF, la translocación de ALK, ¿sí? O de ROS. Básicamente estos son, algunos son translocaciones, otros son mutaciones arriba abajo, ¿sí? Del gen de EGFR receptor, ¿sí? Una vez que estos receptores están mutados o sobreexpresados, ¿sí? No son los más frecuentes, ¿sí? La mayoría hasta día de hoy no presenta una mutación dirigida, pero hay un porcentaje no menor, ¿sí? Desde que se ha empezado a buscar estas mutaciones, que presentan estas alteraciones, ¿sí? Y se desarrollaron moléculas dirigidas para tratar particularmente esto, y esto ha dado un cambio un poco radical, sobre todo porque muchas veces la duración de los tratamientos son un poco más largas. Entonces los pacientes tienen mayor sobrevida, incluso en estadios avanzados. También hemos aprendido a que, por ejemplo, los pacientes que presentan la mutación de EGFR o de ALK o de ROS en general no son muy sensibles a lo que vamos a ver después, que son los tratamientos con inmunoterapia. Sí, hasta incluso en algunos casos podría ser hasta detrimental. Hay otros genes también que uno puede analizar, como el KRAS, el ER2, ¿sí? Algunos están en varios procesos ya avanzados de investigación y con el desarrollo de algunas nuevas drogas, ¿sí? Pero son mucho menos frecuentes, representan el 1%, más o menos en lo que es América, ¿sí? Los pacientes que presentan la mutación del EGFR son en general mujeres, son no tabaquistas, son pacientes jóvenes, ¿sí? Y representa entre un 5 y un 7, algunas series dan hasta un 10-15% más, pero en promedio serán un 10% de todos los cánceres de pulmón adenocarcinoma que uno testea y diagnostica, ¿sí? En general BRAF 1-2%, ALK 1-2%, ROS les diría que menos de 1%, ¿sí? Y otros genes como por ejemplo ER2 también son poco frecuentes. Pero no porque sean poco frecuentes no debemos dejar de buscarlos, porque el comportamiento o entender la biología de este tumor cambia radicalmente entre un subgrupo a otro, ¿sí? Otra cosa que buscamos en general cuando mandamos a testear es algo que se llama PL1. ¿Sí? El PL1 son programas, digamos, de muerte celular, ligandos de los programas de muerte celular. En general es esta relación del sistema inmune contra las células de T y la célula tumoral, ¿sí? Ya sabemos que en general cuando uno tiene una célula tumoral es una célula extraña para el organismo. Por ende, la lógica del sistema inmune daría que el sistema inmune debería atacarlo como un agente extraño, como si fuera una bacteria o como si fuera un virus. Ahora, esto muchas veces no sucede. ¿Y por qué no sucede? Porque las células tumorales expresan, ¿sí? Estos ligandos de muerte celular programada, además de otras moléculas, no solamente estas, sino también CTLA4 y demás. No me voy a meter mucho en detalle con eso, pero para que ustedes entiendan, son ligandos y proteínas de la expresión de membrana que le dicen básicamente a las células T, ¿sí? Que queden
disfuncionales, ¿sí? O anérgicas, digamos, y así el tumor o las células tumorales pueden seguir creciendo, ¿sí? Con un estroma inmune que está energizado. Se han desarrollado con el tiempo anticuerpos, ¿sí? Ya hace varios años, que van contra estos receptores, ¿sí? Contra el receptor contra ambos receptores de membrana, sea el PL1 o el PDL1, o el PD1 o el PDL1, ¿sí? Para la redundancia. Anticuerpos que se pegan, ¿sí? A los epitopes, ¿sí? Haciendo que las células T puedan, ¿sí? Reconocer a través de los complejos mayor de compatibilidad como una célula extraña a las células tumorales, ¿sí? Y activar el sistema inmune para que ataque al tumor, ¿sí? La figura del lado representa el porcentaje en general de cómo están distribuidos la mayoría de los tumores, ¿sí? Adenocarcinoma y escamosos, en general los dos se pide. El PDL1, como verán, la mayoría son PDL1 negativos, ¿sí? Tenemos el PDL1 entre 1 y 49, que representan un cuarto de estos pacientes, y una proporción un poco menor de aquellos que son, o denominamos nosotros, altos expresores de PDL1, que representan aproximadamente el 18% de estos pacientes, ¿sí? Y no es el mejor biomarcador que tenemos hasta la fecha, pero es el único con el que contamos, ¿sí? Y los pacientes que son PDL1 positivos o de 1 a 49, en general el uso o la combinación, vamos a ver después, de la quimioterapia con la inmunoterapia, sí ha cambiado un poco radicalmente el paradigma del tratamiento de estos pacientes y la evolución natural de la enfermedad. ¿Sí? Recuerden aquel 15% de sobrevida a los 5 años en todos los estadios, ¿sí? No solamente en los estadios avanzados. Bien, entonces, ¿cómo vamos a definir el tratamiento? ¿Sí? Por eso es importante, como dije previamente, la estadificación del cáncer de pulmón, y lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Enfermedad localizada o localmente avanzada serían estadios 1, 2 y hasta el 3A o 3B, está en discusión. Y enfermedad avanzada o localmente avanzada, que incluye de los estadios 3B, 3C y 4. ¿Sí? Entonces, una vez que uno tiene establecido la estadificación, que ya le pidió la tomografía o le pidió el PET, le tiene que pedir una resonancia, va a depender del estadio qué tratamiento vamos a realizar, ¿sí? El tratamiento siempre es multimodal, con cirugía, con radioterapia, con quimioterapia, con inmunoterapia o con tratamiento dirigido, como dije previamente, a estas, y lo vamos a ver un poco después en la clase de nuevas drogas o nuevos tratamientos al día de la fecha para distintos tumores. Pero, por ejemplo, inhibidores de tirosina quinasa, ¿sí? Que a día de hoy hay tratamientos posterior a la resección quirúrgica, tratamientos para realizar tratamientos adyuvantes, es decir, para evitar la recaída más adelante. Entonces, como dije previamente, ¿sí? El tratamiento lo vamos a dividir en intención curativa, ¿sí? Cirugía o radiocirugía. Pueden ser neoadyuvantes o adyuvantes, ¿sí? Neoadyuvantes antes de la quimioterapia, antes de la cirugía o del tratamiento definitivo. Adyuvantes una vez que se realiza el tratamiento definitivo, sea la cirugía o la radiocirugía, que puede ser con inmunoterapia, con inhibidores de tirosina quinasa, con quimioterapia o con radioterapia. Muchas veces van a escuchar que nosotros hablamos de tratamiento definitivo, que es quimioterapia con radioterapia concurrente, seguido de un tratamiento con inmunoterapia, particularmente para aquellos pacientes que no son operables, que son estadios 3B o 3C, y que no pueden ser resecados, pero tampoco tienen evidencia de enfermedad a distancia, ¿sí? Más allá, digamos, de comprometer los grandes vasos, el mediastino y una lesión pulmonar, ¿sí? Y posteriormente, a los estadios 4 en general, haremos tratamiento paliativo con quimioterapia, con inhibidores de tirosina quinasa, con radioterapia, con inmunoterapia y hasta veces también con cirugía en el caso de poder tener que paliar algún síntoma en particular. Cuando hablamos de cirugía, en general, como dije previamente, es para los estadios tempranos, entre el estadio 1 y el estadio 3. ¿Sí? Tenemos distintas técnicas quirúrgicas, ¿sí? O neumonectomías. Pocos pacientes a veces son candidatos a la neumonectomía por las complicaciones y por la alta mortalidad, ¿sí? que tienen estas cirugías. Recuerden que los pacientes no vienen solamente con el cáncer de pulmón, sino que generalmente son EPOC, tienen una reserva o una DLSO muy baja, tienen antecedentes cardiovasculares, etc. Entonces son pacientes que no están adecuados para hacer una neumonectomía.
En general lo que se trata de hacer muchas veces es esto, que es una lobectomía, ¿sí? Que es sacar un lóbulo y dejar remanente del pulmón, ¿sí? Para que estos pacientes puedan, obviamente, no tener una disnea crónica, ¿sí? Incluso requerir oxígeno posterior a la cirugía. Y en general, para tumores que son muy chiquititos, periféricos, esto sin discusión, no es un estándar. Esto sí, el estándar es la lobectomía. Uno puede hacer pequeñas cirugías, ¿sí? Como tumorectomías, ¿sí? O segmentectomías, ¿sí? En este caso, muchas veces para preservar mayor parénquima sano, cuando son tumores muy chicos o cuando la capacidad funcional de los pacientes no es la adecuada. La anterior es la de otra de las opciones de tratamiento, como vimos previamente, es la radioterapia, ¿sí? Hay distintas técnicas de radioterapia, como pueden ver, este es un equipo de radioterapia, ¿sí? En general, a día de hoy, uno utiliza aceleradores lineales, digamos, que es la forma en que se otorga la radioterapia, ¿sí? Que pueden ser a nivel de 2D, 3D, ¿sí? 2D no hay casi en Argentina o están en desuso. Sí, la mayoría son 3D y MRT y algunos particularmente pueden utilizar esta técnica nueva que es la IGRT, que es una radioterapia guiada por tomografía. O sea, cada vez que el paciente va, hace una tomografía de baja intensidad y con eso se busca dónde está el tumor, ¿sí? Evitando o disminuyendo la toxicidad. Otra de las opciones de tratamiento que tenemos, ¿sí? Son las quimioterapias, ¿sí? Las quimioterapias, hay varios tipos de quimioterapia. Podemos utilizar las sales de platino, como el cisplatino o el carboplatino. También podemos utilizar antimicrotúbulos, como el paclitaxel en la paclitaxel o el docetaxel. Los antifolatos, en general utilizados para los pacientes que son adenocarcinomas, como el pemetrexed, ¿sí? Y los antimetabolitos, que son utilizados en general para los escamosos, aunque antes se utilizaban para los dos diagnósticos, tanto para el adenocarcinoma como para el escamoso, sí, que es la gemcitabina. En general no se utilizan solos, sí, sino en combinación unos con otros. Como hablamos previamente, la importancia de tener un material representativo para poder estudiar estas mutaciones y demás, sí, hablamos de la inmunoterapia, ¿sí? La inmunoterapia pueden ser anti-PD1 o anti-PDL1, hay varias drogas ya en curso hace varios años, que son el pembrolizumab y el nivolumab, y o el atezolizumab o el durvalumab, también está el avelumab, pero no en pulmón, en cáncer de pulmón, digamos, ¿sí? Básicamente, estas nuevas drogas han dado un cambio bastante importante en el tratamiento de los pacientes, ya sea no solamente en avanzados, sino también en estrategias de neoadjuvancia para achicar el tumor y posteriormente ser operables con mayor facilidad o incluso teniendo mayor respuesta a largo plazo y mayor sobrevida. Otras estrategias que tenemos a día de hoy, ¿sí? Digamos, dirigidas para el cáncer de pulmón son inhibidores de tirosinquinasa para esos pacientes que presentan esas mutaciones del gen de receptor epidérmico, ¿sí? Que la sobreexpresan, que son el osimertinib de tercera generación, afatinib de segunda generación, gefitinib de primera generación y el DACO es de segunda generación. También tenemos inhibidores de las translocaciones de ALK, ¿sí? Como el crizotinib, el alectinib o el lorlatinib. En la clase de nuevas drogas y nuevos tratamientos, digamos, vamos a explayarnos un poco más sobre esto. Inhibidores del ROS1, ¿sí? El entrectinib, e incluso hay desarrollados y varios en curso. Inhibidores de KRAS, que están más o menos presentes casi en un 40% de los pacientes que presentan adenocarcinoma de cáncer de pulmón. Está presente la mutación de KRAS G12C particularmente, en donde se dirige esta droga que es el sotorasib. Y para terminar, con cáncer de pulmón, no se preocupen, no voy a leer todo esto, pero básicamente es cómo ha ido avanzando, ¿sí? Sobre todo desde el 2010 en adelante, ¿sí? Y esto que solamente llega al 2021, tenemos hasta el 2024 varios desarrollos nuevos de nuevas drogas, de nueva información a través de la medicina de precisión, de tratamientos dirigidos, probando nuevas drogas y demás. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que es, vamos a hablar un poco de cáncer de colon. ¿Sí?
Eh, bueno, un poco empezando como siempre con la estadística, ¿sí? El cáncer de colon es el cuarto en frecuencia, ¿sí? Siempre van a encontrar el quinto porque recuerden que los tumores de piel son los no melanoma, digamos, son los tumores más frecuentes diagnosticados en el mundo, pero con menor mortalidad, claramente. ¿Sí? El cáncer de colon representa en frecuencia, como pueden ver acá en la línea azul, ¿sí? El cuarto, ¿sí? En ambos sexos, ¿sí? Y con una mortalidad bueno, cercana a ser el tercero causa de muerte en el mundo. Vamos a dividir la clase en dos partes, en un enfoque clínico y en un enfoque molecular o genómico. ¿Sí? La oncología sobre todo y otras también patologías han avanzado mucho esto y uno tiene que, aunque sea empezar a conocer un poco de cuándo hablamos o por qué hacemos las cosas, tiene muchas veces un fundamento que termina impactando en general en las decisiones clínicas, ¿sí? Oncológicas que uno termina tomando con estos pacientes y cambia el pronóstico muchas veces de estos mismos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede presentar un paciente con un cáncer de colon? A día de hoy sabemos que el screening es importante, entonces generalmente son pacientes, este grupo de pacientes son pacientes asintomáticos, ¿sí? Que son sometidos a estudios de screening según el riesgo, ¿sí? Para, tanto para la edad de colon o si tienen algún antecedente hereditario para tener que realizarse colonoscopías previas, digamos, antes de la edad establecida, que en general es entre los 45 años. Sí, en estos casos los hallazgos son de tumores en estadios tempranos en general, sí, que suelen muchas veces ser resecados por el mismo endoscopio o marcados y generalmente van a cirugía. Ahora bien, los pacientes que sí presentan síntomas son síntomas que refieren a veces hace bastante tiempo, sí, que se deben obviamente primero a la ubicación de donde está el tumor. Sí, no es lo mismo un tumor de colon derecho que un tumor de colon transverso, que un tumor de colon descendente o que un tumor de recto. Y estos pueden ser cambios en el ritmo evacuatorio, generalmente alteran entre diarrea y constipación, pérdida de peso, ¿sí? Sangre en la defecación, algunos por obstrucción o suboclusión pueden tener dolor abdominal continuo, tenesmo y presentar cansancio y fatiga que en general se relaciona no solo por la liberación de drogas, de la liberación de citoquinas proinflamatorias que generan en general los tumores, sino muchas veces también porque estos pacientes presentan anemia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante a tener en cuenta a la hora de que tenemos que hacer el diagnóstico de estos pacientes? ¿Sí? Siempre uno puede pedir, hay en otros países, no tanto en Argentina, pero sí en muchos países de Europa, están estos kits, ¿sí? Que son para realizar test de materia oculta en sangre, en materia fecal, ¿sí? Que suele ser importante para realizar el screening. No significa que uno tenga una tira positiva para sangre oculta en materia fecal, que uno tenga un cáncer de colon. Hay muchísimas otras causas por las cuales esto puede ser positivo, pero muchas veces esto deviene en que el paciente tiene que ir a realizarse una endoscopia digestiva baja. ¿Sí? Otra cosa que vamos a hacer es pedir un laboratorio. En general, los pacientes con tumores un poco más avanzados ya presentan anemia, ¿sí? O alteraciones del hepatograma en caso de que presenten metástasis al diagnóstico, ¿sí? Por lo cual es importante siempre realizar un laboratorio general de rutina en estos pacientes. La endoscopía tiene dos funciones importantes, ¿sí? La primera es que en la endoscopía uno toma biopsia y tiene material, lo cual es importante. También ve la altura, ¿sí? O de a qué nivel, digamos, desde el margen anal está el tumor, ¿sí? Como dije previamente, no son iguales los tumores de colon derecho que de colon izquierdo. Y o muchas veces cuando uno ve a un paciente y le pide una ecografía que esta misma tiene eh, compromiso de lesiones hepáticas, ¿sí? Con una alta sospecha de que estas puedan venir de un tumor de colon, uno también puede ir a algo un poco más rápido que se tardan en programar o realizar una endoscopía, ¿sí? Realizar una punción con aguja gruesa, ¿sí? A nivel del hígado. También nos da información del caso de que estos pacientes tengan un compromiso a distancia. Hablando un poco de anatomía patológica, el 95% son adenocarcinomas, un porcentaje pueden ser en células de anillo de sello, menos frecuentes adenoscamosos, otros diagnósticos diferenciales que uno tiene que tener en cuenta a la hora de
evaluar los tumores, digamos, del tracto digestivo inferior. Pueden ser también linfomas, tumores carcinoides o tumores indiferenciados que son menos frecuentes pero que pueden aparecer, ¿sí? Y anatómicamente, ¿sí? El intestino normal, ¿sí? Tiene distintas capas y esto es importante para nosotros porque, y sobre todo el patólogo que nos va a informar, va a depender de la profundidad de invasión que tenga el tumor, ¿sí? En la estadificación. Bien, a la hora de pedir imágenes, algunos pueden pedir también una radiografía de tórax o una radiografía de abdomen, en donde puede haber mucha distensión abdominal. No es diagnóstica, pero sí muchas veces sirve o podríamos ver mitad suelta de globos en el pulmón y eso llevará a pensar con paciente con anemia, con pérdida de peso y que tiene múltiples lesiones redondeadas a nivel de una placa de tórax, ir a buscar otras cosas. Uno puede pedir una ecografía abdominal y encontrarse con varias lesiones o una lesión a nivel hepático, ¿sí? En general, para estos casos, lo más importante es tener rápido una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste, tanto oral y endovenoso. ¿Sí? Podemos también pedir resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis para poder estadificar. En general es menos utilizada, salvo que sean particularmente tumores de recto. ¿Sí? No utilizamos o que el paciente tenga alguna contraindicación, digamos, para hacer contraste iodado, ¿sí? Como por ejemplo insuficiencia renal. O también una vez se puede pedir un PET, ¿sí? Pero tranquilamente con una tomografía de tórax, abdomen y pelvis ya podríamos proceder a definir qué vamos a hacer con este paciente. ¿Sí? Si es un paciente operable, si es un paciente que solamente tiene que hacer quimioterapia, si es un paciente que tiene que hacer neoadyuvancia y posteriormente cirugía, si es un paciente que va a cirugía y posteriormente seguramente de acuerdo al resultado de la cirugía tenga que hacer tratamiento posterior. ¿Sí? Entonces, todo esto nos va a llevar a esto, que es la estadificación, ¿sí? La estadificación del estadio cero, ¿sí? Son encontrar a nivel de la mucosa, ¿sí? Algunas células anormales. En general estas resecciones son endoscópicas con láser, ¿sí? Y terminan siendo estadios in situ, en realidad, ¿sí? TIs se denomina la estadificación nuestra. En general solo hacen colonoscopía control y no mucho más. Nosotros en general no vemos ese tipo de pacientes en oncología, digamos, en el consultorio. El estadio temprano, que es el estadio uno, presenta un tumor que invade, ¿sí? Hasta comprometer la submucosa, pero no atravesarla. Posteriormente tenemos los estadios 2, que en donde ya tenemos compromiso de la capa muscular, ¿sí? Y de la serosa, ¿sí? El estadio 2A, 2B, ¿sí? Que tiene compromiso a nivel del peritoneo visceral. Estadio 3C, que generalmente se elimina, puede tener compromiso locorregional de otros órganos cercanos. Los estadios 3A, sí, tienen compromiso ganglional locorregional. Van a ver que, no tienen por qué saberlo, pero en general cuando los cirujanos hacen la cirugía, el vaciamiento ganglionar o el sampling, digamos, la toma de muestra ganglionar, tiene que ser por lo menos más de 12 ganglios, ¿sí? Locorregionales, para poder establecer cuál es el compromiso local o locorregional que tienen estos tumores, porque eso va a depender la estadificación y va a depender también el tratamiento que van a tener que hacer después, no solo si van a hacer quimioterapia por 6 meses o van a hacer quimioterapia por 3 meses, ¿sí? Y lo cual no es menor porque uno va a evitar la toxicidad en los distintos pacientes dependiendo del estadio. Estos son el estadio 3B con mayor compromiso ganglionar, ¿sí? Y por último el 3C y al finalizar el estadio 4, que como saben son metástasis a distancia, que en general son a nivel hepático, a nivel pulmonar, ganglios linfáticos lejanos, no es tan frecuente, pueden tener muchas veces carcinomatosis peritoneal también, y eso ya es un estadio avanzado. Pasando un poco a qué tratamientos vamos a realizar en el cáncer de colon, lo mismo que el anterior, con intención curativa, adyuvante o neoadyuvante. En general, como concepto, la neoadyuvancia es en tumores de recto o de recto sigma, ¿sí? Y no tanto en tumores de colon propiamente dicho. Hay casos excepcionales, pero para que se lleven el concepto grande, ¿sí? La intención curativa es cirugía, quimioterapia posterior, los casos muy seleccionados de inmunoterapia, tratamiento luego de la cirugía o antes de la cirugía, que uno puede utilizar quimioterapia o inmunoterapia,
Tratamiento paliativo, en general en los pacientes estadios 4 o que sean 3 muy avanzados y resecables. Uno utiliza quimioterapia, puede utilizar cirugía de rescate, puede hacer radioterapia de las lesiones y puede utilizar inhibidores del factor fibroelástico, ¿sí? Epidérmico, puede utilizar antiangiogénicos, puede utilizar inmunoterapia o puede utilizar inhibidores de BRAF. Entonces, las distintas cirugías del cáncer de colon, no voy a hablar de esto, uno puede hacer una hemicolectomía izquierda, una hemicolectomía derecha, ¿sí? Una sigmoidectomía, una resección anterior, ¿sí? O resección abdominoperineal, ¿sí? Que tienen que sacar, esto es más que nada para los tumores de recto, ¿sí? O una resección segmentaria, ¿sí? Sacar un segmento en general del colon transverso. A lo que es el tratamiento oncológico complementario se utiliza después del tratamiento primario del tumor, sí, con una intención curativa. La finalidad de este, sí, es decir, de la quimioterapia posterior a la cirugía, es disminuir a largo plazo la probabilidad de recaída. El objetivo es disminuir las micrometástasis, o sea, lesiones o pequeñas células que pueden estar dando vueltas por el organismo y que no son vistas en un PET o en una tomografía, reforzar el control local, incrementar la tasa de enfermedad libre de progresión, ¿sí? Y mejorar la supervivencia con todo lo antedicho. Como dije, esto puede ser antes o después de la cirugía, antes en general, hoy es más que nada en el cáncer de recto, ¿sí? No en el cáncer de colon. ¿Y qué quimioterapia vamos a utilizar? Básicamente vamos a utilizar esquemas que están basados en sales de platino, como el oxaliplatino, el 5-fluoracilo, la capecitabina, que es la prodroga del 5-fluoracilo, que se da por boca, son comprimidos. También hay un escenario para la inmunoterapia en el cáncer de colon. Podemos utilizar estas últimas drogas, que es el regorafenib, que es un inhibidor de tirosina quinasa multitarget, ¿sí? O el TAS, que es un 5-fluoracilo modificado. Los esquemas que a veces no van a escuchar decir, si a uno le interesa, son Folfox, Celox, Folfiri, que básicamente es la combinación de oxaliplatino con 5-fluoracilo o de oxaliplatino con Celoda, ¿sí? Pero en realidad es la marca de la capecitabina, o irinotecan con 5-fluoracilo. Puedo utilizar bevacizumab, cetuximab, panitumumab. El bevacizumab es un antiangiogénico. El cetuximab y el panitumumab son anti-EGFR. El pembrolizumab y el nivolumab, como vimos en la clase del cáncer de pulmón, son inmunoterapias dirigidas contra el PD-1. Y ahora vamos a pasar a lo que es el enfoque molecular, ¿sí? Y el por qué es importante, porque obviamente hay drogas desarrolladas y drogas que han cambiado también un poco la sobrevida de estos pacientes y también han evitado que uno tenga que seguir muchas veces indefinidamente con la quimioterapia, sobre todo en los estadios más avanzados, ¿sí? El mismo concepto que en el cáncer de pulmón, ¿sí? La mayoría de los tumores de colon, a diferencia de los de pulmón, que es un porcentaje menor, sí presentan sobreexpresión del receptor de factor de crecimiento, del EGFR, ¿sí? Entonces, cuando uno no tiene ninguna mutación río abajo, o sea, ninguna mutación a nivel del BRAF o ninguna mutación a nivel del KRAS, ¿sí? Uno puede utilizar inhibidores, ¿sí? Como ven acá a la altura del cetuximab o el panitumumab, ¿sí? Y en el caso de que los pacientes, cuando uno analiza la biopsia, presentan inhibidores de BRAF, sobre todo el B600C, ¿sí? Puede utilizar una combinación de encorafenib, imatinib o de cetuximab para inhibir, ¿sí? Esta vía de señalización río abajo que estimula el crecimiento de las células cancerosas. Cuando uno presenta una mutación de KRAS, también siempre es en la vía del EGFR, ¿sí? En general no deberíamos utilizar drogas antiangiogénicas porque las drogas que son anticuerpos, sobre todo el cetuximab y panitumumab, que interaccionan en la dimerización de estas tirosinquinasas de arriba abajo, no tendría sentido bloquear a nivel celular, o mejor dicho, de la membrana celular, el EGFR cuando uno tiene una mutación en las proteínas río abajo, ¿sí? Y estas van a desarrollarse igual por una cuestión de fosforilación constante, ¿sí? Que van a terminar mandando señales al núcleo de división, evitar la apoptosis y demás. ¿Cuáles serían estas mutaciones, digamos, en el cáncer de colon? ¿Sí? Esto que se llama RAS wild type, BRAF mutado, ¿sí? Todo esto básicamente es como los vamos a dividir al día de hoy, ¿sí? Si el RAS es wild type, o sea, significa que la vía de KRAS no está alterada, uno puede presentar RAS wild type con BRAF mutado, ¿sí? Que representa entre un 5 al 10%. El MSI high
esto es inestabilidad de los microsatélites, no importa, son pequeñas proteínas que lo que hacen es generar muchos neoantígenos y que aumentan la sensibilidad, particularmente por la inmunoterapia. Un 3% pueden tener expresión del receptor ER2, ¿sí? Que no se comporta igual que en la mama, pero básicamente es la misma proteína. Y en aquellos que son RAS wild type y KRAS mutados, pueden ser entre 40 y 50%, y a veces uno puede encontrar también mutaciones del RAS extendido, que le decimos nosotros, son otros genes del RAS también río abajo, son menos frecuentes, pero hoy son un estándar a la hora de pedirlo. ¿Sí? O sea que básicamente 50% no tienen mutación de RAS y 50% promedio tienen mutación de RAS. También esto va a depender un poco del colon derecho o del colon izquierdo. Como dije previamente, los microsatélites sí son unidades repetitivas, ¿sí? Genéticas, ¿sí? Provienen muchas veces del sistema de reparación del ADN, ¿sí? Son 5 genes codificados. Esto también habla un poco de la inestabilidad de estos microsatélites, y que sean proficientes o deficientes va a ser o va a plantear un beneficio clínico a los inmunocheckpoints, digamos, a la inmunoterapia, ¿sí? Y inclusive muchas veces a día de hoy se toma como un parámetro, ¿sí? en el colon para determinar, sobre todo en los estadios 2, si los pacientes son proficientes o deficientes, de si van a hacer quimioterapia adyuvante o no, ¿sí? Porque son de buen pronóstico. Y todo lo antedicho viene en esto, estas son las guías que nosotros utilizamos muchas veces, son guías, no son decisiones solamente, sino que hay que ver demasiadas variables, pero para tener un concepto grosero, decir, bueno, cuáles son las recomendaciones a la hora de utilizar, dependiendo si tienen mutaciones, no tienen mutaciones, si el colon es izquierdo, el colon es derecho, si tienen deficiencia en MMR o POLD, mutaciones, digamos. ¿Sí? Uno puede utilizar todos los esquemas previamente dichos, como Capox, Folfox, Folfiri, etcétera, dependiendo qué mutaciones, y puedes utilizar esquemas posteriores. En general, estas combinaciones no se utilizan en adyuvancia, sino que sí en pacientes con enfermedad avanzada. Y creo que esta era la última, así que muchas gracias.